Otilia desencarna y queda ligada al cuerpo y a sus procesos de descomposición biológica durante 14 días, hasta que por méritos obtenidos en vida es ayudada por Liebe, una de sus guías espirituales. La ayuda a desligarse definitivamente de los restos mortales y es llevada entonces a la colonia espiritual Redención para su recuperación. ¿Qué es lo que nos cuenta Otilia de su estancia en ese lugar? Psicografiado por Vivaldo Franco, dictado por el espíritu de Otilia González, vamos a ver de qué trata el libro Más allá de la muerte, segunda parte. Llegó Otilia a la colonia Redención, la atienden en el hospital y comienza su trabajo reflexivo de recuperación. Empieza a reflexionar sobre todas esas oportunidades perdidas en la jornada redentora que acababa de concluir y al mismo tiempo comienza su rehabilitación, la rehabilitación del cuerpo, del periespíritu en realidad, porque ese es su cuerpo, ¿no? El periespíritu, que todavía guarda las memorias de la enfermedad y de la desencarnación que tenían en el cuerpo materia, los dolores en el pecho, las impresiones de la muerte. Para ello la ponen en manos de un buen médico, el doctor Cleofas, que era un generoso servidor de la luz, quien en vida se desempeñó como cardiólogo y fue estudioso también de la doctrina espírita. Así que allá en el otro mundo, bueno, en el mundo espiritual también continuó dando ese servicio. Nos cuentan que él, como investigador, cardiólogo, médico que era cuando estaba vivo en la Tierra, descubrió el espiritismo y se juntó con otras personas también científicas y también que querían probar que lo que decía el espiritismo era real, y hacían reuniones con rigurosa examinación de todo lo que ocurría ahí y luego escribían en algunas revistas, hacían publicaciones sobre las verdades que encontraban en el mundo espiritual, ¿no? A través del espiritismo. Y ya cuando desencarnó, bueno, pues continuó como médico allá en el mundo espiritual. Y fue él precisamente, el doctor Cleofas, quien atendió a Otilia y le confirmó que había muerto por angina de pecho. Y le dio su diagnóstico y dijo, sí, pues esta fue tu causa de muerte, ¿no? Y entre otras explicaciones y aclaraciones que hacen ahí en ese momento, sobre el momento de la muerte, hablan también de la degeneración de los órganos cuando estamos vivos por el desgaste natural. El simple hecho de respirar oxígeno ya oxida nuestros órganos y se van desgastando y van envejeciendo. Eso es la ley natural, ¿no? Y dice, y aparte la ayudadita que le damos a ese desgaste con el derroche de nuestra energía, dice, pues bueno, ahí está la razón por la cual los órganos van envejeciendo, van acabando su energía vital y tarde o temprano pues ceden, ¿no? Ceden y se descomponen y dejan de servir, y viene entonces lo que nosotros llamamos como el fenómeno de la muerte. Entonces ahí el doctor Cleofas, hablándole de todo esto a Otilia, le da una gran cantidad de informaciones que a nosotros como lectores pues nos parecen muy útiles y maravillosas, ¿no? Sobre todo hace el doctor es como una argumentación contrapuesta que hace él hablando sobre el determinismo y el libre albedrío, el determinismo divino. Como que habla de uno y habla de otro y argumenta a favor de uno y argumenta a favor de otro, y es muy interesante porque nos lleva a otros niveles de reflexiones muy, muy interesantes. Pasa que él, al darle a Otilia la causa de su muerte, él le menciona pues que no había nada o no había mucho que hacer
al respecto, como que ya estaba presupuestado de alguna manera que ella falleciera de cuestiones del corazón. Le dice que en el mundo espiritual no hay improvisaciones, o sea que todo está ya como en una línea predeterminada, ¿no? Planeado todo desde antes de que nazcamos. Nosotros planeamos todo y sabemos cómo va a ser. Lo que se llama el determinismo divino, ¿no? Ya todo está determinado, contra lo cual pues no podemos hacer nada o casi nada. Entonces las reflexiones de Otilia iban sobre esto. Ella estaba pensando, iba a asegurar que entonces ¿para qué reencarnamos de nuevo? ¿Para qué vamos a la carne? ¿Para qué vamos a vivir esta experiencia si no hay posibilidades de cambio, ¿no? Si todo ya está como predeterminado, entonces pues no, ¿qué éxito puedes tener si ya todo está dicho? Entonces el doctor Cleofas, que capta la intención, capta los pensamientos, las reflexiones, hacia dónde iban los pensamientos de Otilia, la detiene y le dice, es que no es del todo, no todo funciona así, no todo está determinado. Dice, si no ¿para qué nos darían entonces el libre albedrío? Le explica entonces que hay líneas, que hay pautas, que hay caminos señalados según el planeamiento de la reencarnación, según las necesidades que tenga de evolución el espíritu. Se planea toda una línea de evolución, enfermedades, circunstancias mayores que va a vivir el espíritu, pero no está todo así totalmente determinado. O sea, cuando nosotros sabemos que nos dan cierta cantidad de fluido vital, ¿no? Con ciertas deficiencias en los órganos que ya traemos ahí por karmas, por deudas del pasado, por daños en el periespíritu, ya son cosas que traemos ahí marcado en la genética que vamos a padecer. Eso lo sabemos, ¿no? Esas deficiencias pues son nuestros puntos débiles, y quizás esos puntos débiles sean precisamente los que constituyan la causa de nuestra muerte, porque es lo que va a fallar primero, digamos así, en nuestro sistema. Por eso el doctor Cleofas le dijo, es que está todo como presupuestado, como más o menos visto, hay directivas a seguir según tu historial, según el fluido vital que llevas, según tus deudas, tus karmas, tu constitución biológica, pero no todo sucede como se planea, ¿no? También le hace hincapié en que dichas condiciones pueden ser alteradas por nuestras acciones, porque somos libres de actuar y de accionar mecanismos de la misericordia divina para atenuar nuestros compromisos con el mundo mayor. O sea, somos libres para accionar mecanismos de la misericordia divina para atenuar nuestros compromisos con el mundo mayor. O sea que tenemos como que la última palabra, ¿no? Nos portamos bien y podemos hacer que esas condiciones ya presupuestadas cambien. Supongamos, por ejemplo, que nos entregamos a vivir ayudando a los demás, ganando méritos, haciendo buenas obras, pues eso hace que nos ayuden a superar los problemas del cotidiano, los problemas de salud, y que podamos cambiar un pronóstico fatal quizás por uno menos grave. Como lo ha contado, por ejemplo, Divaldo Franco, ¿no? Dice que él tenía una programación genética para padecer lepra en esta vida, pero dando su vida al servicio al prójimo, alejó ese programa de sí y nunca la padeció. No ha escapado obviamente de las enfermedades, nadie escapa de las enfermedades, nadie escapa de eso. Estamos en este mundo y estamos sujetos a ciertas leyes, pero sí le han brindado ayuda para superar muchas de estas cuestiones de salud, que es a lo que se refería el doctor Cleofas, ¿no? Cuando argumenta así tanto a favor del determinismo divino, de que sí está determinado cierto camino que vas a seguir con ciertas condiciones, pero también está el libre albedrío que puede influir en ese camino. Recordemos que todo es causa y efecto, y si queremos incidir en los efectos, pues tenemos que atacar las causas, porque todo cuenta. Y nos dice también el doctor Cleofas, lo bueno anula lo malo. Nos lo dice, en la contabilidad celeste, la suma de las acciones nobles anula la acumulación de actos indignos. Así es que ya sabemos, si queremos cambiar algo, bueno, pues hay que tener un merecimiento, hay que cambiar las causas, hay que ser buenas personas, hay que ayudar a los demás, y de esa manera podemos influir un poquito en atenuar las deudas que traemos ahí a cuestas, ¿no? Más tristemente, como también lo menciona el doctor Cleofas, dice que el ser humano, ante la posibilidad de portarse bien,
de cambiar sus causas a lo positivo, de atenuar sus efectos, dice, no lo hace. Mejor se complace en los placeres temporales. Nos dice, por su libre albedrío elige caminos de redención tortuosos. O sea que a veces nosotros somos los que empeoramos incluso esas predeterminaciones, ¿no? Que también es el otro extremo, que a lo mejor esté presupuestado que vamos a pasar ciertas penalidades, ciertas cuestiones penosas, pero nosotros por nuestro comportamiento malo, agresivo, desinteresado, indolente, todavía hacemos que esas cuestiones sean mucho más pesadas. También, acción y reacción. Y bueno, todas estas reflexiones llevan a Otilia constantemente a estados de tristeza, porque ella se vuelve a reprochar las oportunidades que perdió en el tiempo que vivió acá en la tierra, ¿no? Que no lo pudo aprovechar bien, que dejó pasar muchas oportunidades. Entonces el doctor le lee el pensamiento y le dice, ten cuidado porque el arrepentimiento, cuando es frecuente, se convierte en mal consejero. O sea, no dice, es bueno que te arrepientas, porque el arrepentimiento viene de la reflexión, de que comprendiste que algo hiciste mal, que pudiste haber hecho otra cosa mejor, ¿no? Y te arrepientes. Dice, es bueno para la reflexión. Pero cuando es constante, cuando todo el tiempo te estás arrepintiendo y arrepintiendo, se vuelve en una melancolía y se vuelve en una amargura, en una cuestión, y dicen, un mal consejero. Entonces, sí es bueno el arrepentimiento, pero entonces pequeño, ¿no? En su momento, todo es en su justa medida. Entonces la invita a elevar su pensamiento pues a cosas más agradables, ¿no? Como quien dice, ya lo pasado, pasado, ahora dedícate a construir un nuevo presente. Siguiendo ella ese consejo, analiza sus actos pasados y trata de sacar las lecciones que de ellos derivan, ¿no? Acción a la que dice que no todos estamos acostumbrados, porque dice, normalmente en la tierra vivimos como autómatas, así un día y otro, y pocos son los que se detienen a reflexionar, a ver la causalidad de sus actos y el porqué de sus consecuencias. O sea, y Otilia nos hace una reflexión maravillosa sobre el papel que tiene la fe en todo esto que vivimos como seres humanos acá. Primero dice, si todos actuáramos así, si todos nos pusiéramos a observarnos a nosotros mismos, nos detuviéramos a ver por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y encontrar las lecciones que están escondidas en lo que estamos viviendo. Dice, pero no lo hace el ser humano y todavía no se apoya de la fe. Entonces es donde llega ella a esta maravillosa reflexión sobre cómo la fe debe de influir en la evolución del hombre. Y dijo una frase que en una primera lectura es bastante compleja, sí la tuve que leer varias veces, separarla, desmenuzarla para comprenderla, pero es una reflexión muy profunda que hace ella precisamente sobre la fe. Dice, la fe es una lámpara inextinguible que ilumina la senda evolutiva del hombre por medio del discernimiento lógico en el campo de los problemas objetivos, materializándonos en la conducta social. Vamos por partes. La primera parte ya dice, la fe es una lámpara inextinguible que ilumina la senda evolutiva del hombre. Estamos de acuerdo, ¿no? La fe es una creencia en algo por pura voluntad de creer, en algo en lo que no tienes evidencia, en algo en lo que no ves. Entonces sí es subjetiva porque es muy tuya, ¿no? Es algo en lo que tú crees sin ver, sin pruebas, pero te inspira a algo. Te inspira a creer en algo, la fe te inspira. Dice, por eso la fe es una lámpara. ¿Qué es una lámpara? Pues algo que ilumina, ¿no? Es una herramienta para iluminar, para apartar las tinieblas. La fe es una lámpara que ilumina la senda evolutiva del hombre. Es una lámpara que ilumina, es una herramienta que ilumina el camino del hombre mientras busca su evolución. ¿Cómo nos ilumina la fe? ¿Cómo nos debe iluminar la fe? Ahí nos cabe plantearnos esto, ¿no? Porque una fe mal dirigida nos puede llevar a fanatismo, nos puede llevar a odios y nos ha llevado como humanidad a guerras, como estamos ahorita, ¿no? Una fe sin fundamento o una fe
bastante fanatizada. Entonces aquí nos dicen, no. Lo correcto es que el ser humano use la fe como herramienta iluminativa de su camino de evolución. Que utilices tu fe no para pelearte con el otro y para decir en que estamos diferentes y mi Dios es el verdadero y el tuyo no, sino que lo uses para iluminar tu propio camino y crecer. Eso es lo que dice en la primera parte, ¿no? En la segunda frase dice, por medio del discernimiento lógico en el campo de los problemas subjetivos. Por medio del discernimiento lógico, qué cosa, ¿no? Habla Otilia de fe y al mismo tiempo de discernimiento lógico, que para cualquier persona esto sería incompatible. ¿Cómo hablas de fe y de lógica en una misma oración? Pues no, pero no es así para el espírita, porque precisamente es el espírita quien fundamenta su fe en la lógica. Y esto es lo que nos expone Otilia, que la fe para servirnos como esta herramienta de iluminación tiene que ser lógica. No tiene que ser fanática, no tiene que ser a ojos cerrados, sino una fe razonada. Una fe razonada para resolver los problemas subjetivos, los problemas de las cosas que no ves, del mundo de los invisibles, de los temas como la muerte, de los temas como el espíritu. Que reflexionemos en la muerte, en el espíritu, en los grandes temas, en las grandes verdades, con lógica, con una argumentación lógica que te ilumine y te ayude a salir adelante. Tercera frase dice, todo esto tiene que ser materializado en la conducta social. Forzosamente nos dice esta fe razonada, usada como herramienta para tu evolución, tiene que hacerte una mejor persona. Se tiene que ver reflejada en tu accionar. Se tiene que materializar en ayuda a ti mismo y en ayuda a los demás. A esa es la conclusión que llega Otiliano con esta gran reflexión, que la creencia por creer, que la religiosidad escrupulosa de las formas nada más, de la apariencia, no sirven de nada, que son pura pérdida de tiempo para un espíritu deudor. ¿Vamos bien? ¿Sí? Es lo que nos dice, ¿no? Es que creer por creer, una creencia fanática, una creencia sin sustento, una creencia sin lógica, pues no le sirve de nada al espíritu, solo para pasar el tiempo en la tierra cumpliendo con las formas, con las costumbres, pero a final de cuentas no le ilumina en nada. Entonces ella analiza a través de este pensamiento, analiza su propia vida y ve cómo sí, ella cumplía con las formalidades. Cuando era católica, en la religión católica, en las iglesias cumplía con todo lo que le pedían, y cuando fue espírita dice, pues solo cambié de lugar, seguía igual, seguía cumpliendo requisitos, seguía cumpliendo fórmulas exteriores, sin una reforma íntima profunda en realidad. Por eso les digo esta frase tan profunda y tan abstracta a la que llega ella, ¿no? Esta reflexión tan rica que hace, donde nos invita a hacer de la fe un medio para hacer visible lo invisible, para que el amor de Dios deje de ser algo de lo que solo se habla y no se ve, para que ese amor se vea en tu conducta, en tu proceder, y así materializamos la fe, ¿no? Y lo llevamos a hacer algo práctico, útil, tangible. Se decía ella, es que yo iba a las sesiones mediúmnicas y no ponía atención, incluso a veces sentía que eran inventos de los médiums y no profundizaba. Iba a las conferencias espíritas, dice, y sí, a veces hasta lloraba tocada por los temas que ahí se exponían, pero volvía a la vida cotidiana, a su casa, y no ponía nada en práctica. Dice, la práctica de la fe para ella era superficial, y por eso es su llamado a que tú que todavía estás aquí con vida materialices tu fe, la vivas. En fin, de verdad, si despertar uno a estas realidades de la vida, del espíritu, es duro aquí vivos, imagínense cuánto más ha de serlo estando allá, cuando ya no puedes corregir lo que hiciste y tienes que esperar otra oportunidad. Va a ser muy duro darse cuenta de todo eso, de todo el tiempo perdido estando allá, ¿no? En fin, bueno, Otilia también comienza a recibir ayuda por medio de pases magnéticos. El pase magnético siempre es un recurso maravilloso para enfermedades, para cuestiones psicológicas, para cuestiones espirituales, ¿no? Entonces el doctor Cleofas le lleva a un chico llamado Adrián,
que se lo presenta a Otilia, y cuando se lo presenta, bueno, el doctor se deshace en halagos con este muchacho, que sus cualidades energéticas, que su preparación, que su persona, que todo de muy alto nivel. Y él, Adrián, muy humilde, rechaza todos los cumplidos y le dice, no, yo no merezco que hablen de mí en ese sentido, ¿no? Dice, porque estas manos que tantas veces fueron utilizadas para la futilidad y el crimen, si ahora están volviendo a la tarea justa de la aplicación saludable en el ejercicio constructivo. O sea, nos está diciendo que pues es un servicio que le está haciendo, ¿no? Que no quiere halagos por ese servicio. Me llega a mí en especial muy profundamente este sentir y este decir de Adrián, porque yo creo que es algo que todos vivimos en cierto momento, ¿no? Sobre todo cuando hay duda de lo que hacemos. Caso concreto, el otro día que hacía el video sobre la ira, me llegaban unos pensamientos muy duros de que ya sé, pues que hay enemigos ahí, ¿no? Afuera, en lo invisible, que bien que te dejan ahí sus pensamientos. Llegaban y me decían, ay, qué ridícula, tú hablando de la ira, como si fueras perfecta, como si no te enojaras, y vaya que te enojas, ¿no? Y sí, dudé y dije, ay, es que sí es cierto, yo hablándoles de esto y diciéndoles que no debemos enojarnos y todo, y pues también es un defecto que yo tengo, y no sé, entrando todos estos pensamientos, ¿no? Dije, pues tienes razón, es ridículo. Y luego llega otro pensamiento, así ya saben, como siempre les digo, el diablo y el angelito, ¿no? Aconsejándote. Y me dice, bueno, es que también tú podrías complacerte muy fácilmente en tus errores sin siquiera reflexionar en ellos. También podrías aceptarlos nada más y no analizarlos, y mucho menos querer enfrentarlos, ¿no? Podrías no hacer nada y sin embargo pues tomas tu parte, agarras la responsabilidad y lo enfrentas. Y dije, no, pues sí, pues tienes razón. Y a veces a todos nos entra la duda, ¿no? De que lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si no, si esto y lo otro. Pero dices, es que podrías haber tomado una decisión diferente, podría estar haciendo otras cosas para la materia u otras cosas que no aportaran ni ayudaran a nadie. En cambio, cuenta que no lo estás haciendo porque eres una persona perfecta, porque tú ya no te equivocas. Entonces, si nada más hablaras de eso, pues no hablaría de nada. Si hablara de las cosas en las que yo soy perfecta, pues no hablaría de nada. Se trata de compartir reflexiones, formas, estrategias, que como ser humano, que como un espíritu deudor también estoy encontrando aquí. Y las comparto con ustedes para reflexionar, ¿no? Entonces calmé esos pensamientos de decir, mira, pues no los comparto porque sea perfecta, lo comparto precisamente porque yo tengo ese problema, estoy analizando esto en mí y creo que juntos nos podemos ayudar, ¿no? Y es lo que dice ahí Adrián, es eso, por eso me llegó tanto, decir, estas manos que se dedicaron tanto tiempo a hacer el mal o a complacerse en el mal, pues ahora por libre decisión yo estoy con toda mi voluntad haciendo el bien, y eso es muy valioso. No haces el bien porque seas perfecto, haces porque estás en el camino del aprendizaje, ¿no? Esta forma de pensar sí me corrigió el pensamiento. Hice este video de la ira, que fue uno de los más difíciles que he hecho, precisamente por estar tocando algo tan personal que me llegaba tan hondo, ¿no? Y lo que dijo este pacista Adrián, a mí me encantó, ¿no? Diciendo, estas manos que se complacieron en el mal, ahora hacen el bien, por mi propia voluntad, y no merezco halago, no quiero elogio, porque lo estoy haciendo por mi redención. A mí me encantó su pensamiento. Y bueno, ya le da el pase a Otilia y ella empieza a sentir que se libera por fin de ese dolor que tenía en el pecho, ¿no? Empieza a recuperar la salud de su cuerpo y la salud de su alma, porque todo va junto, dicen, un alma lastimada lastima el cuerpo y viceversa. Y ahí en el transcurso de los días pues le siguen dando pases, le van ayudando con más reflexiones, con más alimento para el espíritu, y ella pues va mejorando. Y de la voz de Adrián también nos da unas reflexiones importantísimas sobre los pases magnéticos, que se las leo en directo porque son maravillosas. Este es un recurso que tenemos para ayudarnos, un recurso muy, muy práctico. A ver, les leo. Dice:
Como es sabido, esclareció el joven con paciencia, en el pase movilizamos valiosos recursos que, lamentablemente, entre los encarnados permanecen aún inexplorados a pesar de las luces que el espiritismo ha proyectado sobre este asunto. Todos somos dínamos generadores de energías poderosas, de acuerdo con la orientación que damos a nuestros pensamientos. Con la mente construimos o derrumbamos, uniéndonos a las corrientes con las que mejor nos sintonizamos, siendo la enfermedad una resultante de la desarmonía del espíritu en el proceso de reajuste al deber, considerando aún las acciones pasadas y actuales para que cesen sus efectos, es necesario anular las causas. Por medio de los recursos de la oración, de la paciencia y de la resignación, acompañados por el trabajo activo, el paciente se dispone al reequilibrio de la mente por la situación de la sintonía receptiva en la que se coloca. Entonces el pase funciona como medicación benéfica y estimulante, de ahí la necesidad de unirse psíquicamente, tanto el agente como el paciente, a las esferas elevadas, para que el intercambio de simpatía y entendimiento ofrezca resultados positivos. Y es maravilloso, dice, todo ser humano genera energías, todo ser humano tiene cierta clase de energía. ¿Qué tipo de energía? Dependiendo de tus pensamientos. Entonces se creía antes que nada más un medium, una persona casi santa o santificada puede dar esta energía curativa a los demás, y la realidad es que no. Si tú te sintonizas con el amor, si tú haces oración y te sintonizas con el mundo mayor, tú vas, colocas tus manos y con todo el amor le das a esta persona una energía positiva para que le ayude a sanar. Y si tiene que sintonizar el que lo da y el que lo recibe. Qué maravilloso, ¿no? Tener este recurso que es el pase magnético. También Adrián le hace énfasis a Otilia sobre la disciplina de la mente, de los pensamientos, que son el inicio de todos los males, que son el inicio de las enfermedades. Es que podemos incidir en nuestras enfermedades si aprendemos a regular estos pensamientos, si aprendemos a disciplinarnos, evitaremos realmente muchos males. Pero nos dice, solo las mentes muy disciplinadas pueden hacerlo, porque es un tremendo reto, sobre todo estando encarnados aquí. Si ellos allá, sin influencia negativa, ¿no? De repente, todos los que acaban de llegar como Otilia, tienen estos desbalances en el pensamiento. Ahora imagínate uno que está aquí sometido a tantas fuerzas. Es un reto, no es tan fácil el disciplinar el pensamiento, pero ahí estamos intentándolo. Y hay una pregunta bien interesante que le hace Otilia a Adrián respecto de la yoga. Que le dice, es que tengo curiosidad de saber sobre el yoga porque es una disciplina que ayuda realmente al ser humano tanto como se pregona en la tierra. Y fíjense lo que Adrián le contesta. Esto porque hay pues, muchos rumores, ¿no? De mucha gente que dicen, no debes practicar eso porque regalas tu energía, porque no sé qué, bueno, cantidad, ya saben. Y el Adrián le dice, sí, es que el yoga opera modificaciones valiosas en el alma. Gracias a la austera disciplina de sus ejercicios, les sirve, sí le sirve al alma, sí le equilibra, le ayuda en muchas cuestiones, pero sí le expande un poquito la información haciéndole ver que esto no es suficiente. O sea, no es suficiente, te ayuda sí a un estado mental, a un estado físico, te ayuda a muchas cuestiones, pero dice, ninguna disciplina mental alienante, individualista, obrará el milagro de redimirte, de hacerte evolucionar por sí sola. Dice, cuando sales, por ejemplo, del éxtasis de una meditación, dice, la mente, el cuerpo quieren más, quieren volver a sentirlo, quieren volver a ese estado, porque siguen en el desequilibrio. Les leo textualmente lo que él dijo, le dice, nadie contemplará la faz soberana por medios individualistas en las salas de la mentalización. Es imprescindible rescatar las divisas que la Madre Tierra concede en el activo proceso del intercambio fraterno, ayudando a la cuna generosa que nos recibió para que también ascienda con nosotros. O sea que no ser ermitaños, no ser monjes solitarios, que si bien tu evolución espiritual es una tarea personal tuya, de tu propio espíritu, se logra cofraternizando con los demás. Que nadie que sea egoísta y desprecie al prójimo entrará por la puerta estrecha, vamos. Así sepa meditar, salir en astral, así haya abierto hasta el quinto ojo, hasta el tercer ojo.
si no tienes amor al prójimo, si no aprendiste a dar el servicio, si no eres fraterno con los demás, igualmente no pasas, ¿no? Dice, ayudan estas disciplinas, meditación, yoga, todo esto, ayuda, pero no por sí solo es el camino que te va a iluminar. Vamos. Otilia continuaba también ahí, bueno, su rehabilitación con pases, le daban pases cada cierto tiempo, creo que cada tercer día o diario, no sé, pero era muy seguido para aliviar toda la sintomatología que traía en su cuerpo. También comenzó a trabajar ahí en la enfermería, que la hizo sentir muy útil el comenzar a trabajar, y empezó también a salir del hospital. Acompañada por Adrián, iba a conferencias, conocía a más personas de la colonia y se iba integrándose un poquito más a las labores de la comunidad. Fue a una conferencia con Adrián, una conferencia maravillosa, que esta parte me encantó y no voy a ahondar mucho aquí porque voy a hacer un video exclusivo de este tema. Fue ya una conferencia del idioma Esperanto, que a lo mejor ya lo han escuchado, ¿verdad? Y si no, bueno, esperen porque voy a hacer un video específicamente de Esperanto, que ya estoy estudiando Esperanto, Dios mío, a ver cómo nos va. Pero quedo maravillada con todas las informaciones que ahí recibió. Y también fue a participar ya en las oraciones diarias que en este templo donde se hacían. ¿Se acuerdan que para ella asistir a este templo por primera vez, a este recinto, fue maravilloso, donde se reunían más de 1000 personas a orar? Porque vemos allá como en las colonias espirituales esta cuestión de orar, de la unión, de lo que acá llamaríamos, no sé, culto, servicio en un templo, allá está positivamente renovado, es completamente diferente, es una experiencia verdaderamente espiritual superior. Y digo, pues es natural, ¿no? Porque allá, sin el velo de la ignorancia, estando en contacto con las grandes verdades universales, imagínense ustedes, por Dios, son espíritus desencarnados con las miras diferentes, las perspectivas, que tienen de la realidad, son diferentes a las nuestras. Y en ese sentido, conectar y orar estando allá es diferente, las reflexiones que hacen. Me gustaría leerles por completo la oración que hicieron ese día que Otilia asistió, porque la verdad son informaciones y reflexiones muy diferentes a las que se hacen en los cultos o en los templos acá en la tierra. Así que está un poquito largo, pero vale la pena, se los voy a leer. Es un señor, un hombre llamado Policarpo, quien comienza el servicio en este templo. Y comienza y dice: hermanos muy queridos, sea con nosotros la paz de Cristo, a quien tenemos el honor de amar y servir. Entonemos nuestro cántico de júbilo por encontrarnos en el taller redentor, donde somos invitados a forjar con sacrificios renovados la felicidad que antes malbaratábamos por imprevisión y precipitación. Nuestra condición actual de espíritus desencarnados, a pesar de los diferentes rótulos religiosos, no difiere mucho de lo que hemos sido, ni ángeles ni demonios, tan solo hombres, almas en aprendizaje seguro, apenas despojados de la carne. La materia que dejamos recientemente y que durante algún tiempo fue motivo de quejas e imprecaciones es nuestro bienaventurado campo de luchas. Nadie logrará ascender sin el rescate previo junto a las sombras del pasado en la tierra, a pesar de las ansias de perfección de algunos y de las nostalgias crecientes de otros. La reencarnación continúa siendo la bendita oportunidad de que disponemos para evolucionar, a través de la cual distribuiremos el cemento divino en el suelo de nuestras propias meditaciones para la construcción eterna. Por más que tratemos de olvidar, aún somos aquellas almas que escucharon los mensajes celestes originados en la boca de la iniciación esotérica en la antigua India, en el lejano Egipto, en la remota Caldea, en el viejo y floreciente Israel, y que abandonados inmediatamente las instrucciones recibidas, descendiendo al seno de los grandes ríos para extender las fronteras de las guerras, saqueando y matando en nombre de mentirosas hegemonías políticas. Emocionados junto a los venerables iniciados religiosos, fascinados por las revelaciones de Brahma a los rishis, deslumbrado por el clamor de las voces que se escuchaban en las bocas de los intérpretes del mensaje, todo lo olvidamos envueltos en la ansia del poder y de la dominación,
y después de conocer al mártir nazareno, ¿cuántos permanecimos en la misma tormenta de antes? Por las sendas de la codicia ampliamos el campo de la batalla, invadimos hogares honrados, profanamos familias enteras, destruimos ciudades, cubriendo el polvo de las sandalias de Atila, de Alarico, y antes de ellos Gengis Khan, de Alejandro, de César. Procuramos matar la sed de dominación con la sangre de los vencidos, y hasta el momento vibran en muchos de nosotros los monstruos de la animosidad, aguardando solamente el instante de crecer, esclavizar y destruir. No alimentamos la loca premura de la liberación imposible. La felicidad solitaria es engañosa, por cuanto hay víctimas y adversarios de nuestros espíritus que gimen en regiones desoladoras, imantados a odios seculares o atados a los postes de un dolor inenarrable, soportando padecimientos atroces, devastados por el ansia de venganza, a los que tenemos que ofrecer el curso de nuestro renunciamiento salvador. Hablando, ¿no?, de todos los errores del pasado y todas las cargas que trae un espíritu. Dice, no podemos adelantarnos o apresurarnos a querer una redención rápida, una liberación rápida en una vida. Dice, cuando debemos tanto, cuando nuestro camino ha estado sembrado de sangre durante tanto tiempo, tantos tiempos, tantas épocas. Dice, no podemos querer que en un instante nos liberemos. Dice, la serenidad que ahora poseemos constituye una tregua en nuestro campo de acción. Es una contribución de la misericordia divina, del conquistador inconquistable, que nos brinda la oportunidad de aprender para reparar con las herramientas del amor los caminos destrozados. Valgámonos de tales gracias y en el ejercicio de la meditación esforcémonos para la creación mental de elevados ideales, a fin de que cuando suene el llamado de retorno a la materia, los graneros de nuestras disposiciones no se encuentren vacíos de sacrificios. Prepárate, ¿no? Prepárate para volver a la carne, a la lucha redentora. Dice, sin embargo, no aguardemos en el momento de la partida hacia el terreno que debemos trabajar, la comodidad sin privaciones ni probaciones, el amparo de la comprensión, la cooperación de la ternura, el acompañamiento de la felicidad, pues esas son recompensas a las que no podemos aspirar. El labrador se dispone a la siembra, primero trabaja el campo en incesantes fatigas, porque con los dolores de la tierra surgen más dolores. Después, cuando el suelo está preparado, piensa entonces en lanzar las semillas. Nosotros también no procuremos lanzar las semillas de las buenas intenciones antes del trabajo que se requiere para la preparación del terreno y la consiguiente remoción de obstáculos. Los primeros tiempos nunca son fáciles. Las grandes noches no ofrecen a los que viven en ellas la posibilidad de agradecer los primeros rayos de la luz, porque estos, antes de beneficiar, enceguecen a quienes no están acostumbrados a su claridad. Es otra vez, ¿no?, otro llamado a la paciencia, otro llamado a la resignación, a que antes de empezar a cosechar cosas buenas, bueno, todavía se tiene que trabajar, se tiene que trabajar el terreno todavía vivimos la noche de nuestro espíritu, porque venimos cargando muchas cuestiones, muchos karmas del pasado, muchas deudas. Entonces no esperemos empezar a cosechar todavía las alegrías, porque todavía nos falta trabajar más, arar más nuestro campo para poder comenzar a sembrar la semilla y empezar a cosechar lo bueno, ¿no? Dice, los grandes odios rodeados de venganzas y agravios no pueden recibir el alimento medicinal del entendimiento y del amor y someterse rápidamente. Reparación requiere participación. Reparar el pasado implica sufrir sus consecuencias. Nuestras víctimas aún están sufriendo y como permanecen junto a nosotros en el camino, en cada gesto nuestro recuerdan las traiciones, las hipocresías, las trampas de otrora y reaccionan contra nuestro cariño con dureza, con cólera, dado que no se hayan capacitadas para otorgar un perdón que les fue negado cuando lo suplicaron. No nos pueden amar y nos ven como lobos voraces vestidos de mansos corderos. En cierto modo, tienen razón. Esta parte me recuerda mucho a las expiaciones que vivimos en las familias, ¿no? Cuando hay niños que no quieren a sus papás por instinto, que sienten algo, ¿no?
que el niño todavía no domina ni su propia mente, no domina nada, pero en su inconsciente trae marcado el odio que sufrió, quizás de un asesino de otra época, quizás de una madre que le abortó, quizás de un enemigo del pasado, y que se dan estas expiaciones tan dolorosas, ¿no? Es decir, querer venir y encontrar el amor y el perdón en los que tantos lastimamos. A veces eso no sucede en una, en dos vidas, sucede en varias, porque es difícil que aquel ser al que lastimamos, que tanto perdón nos pidió, y ahora nosotros estamos cambiamos de lugar, ¿no? Y somos los que queremos ser perdonados, y a ellos no les fluye tan fácil perdonarnos instintivamente, sin siquiera saber, sin conocimiento de causa, o simplemente el espíritu se nos ven como lobos vestidos de corderos. Sí, tiene razón, que todavía el mal anida en nuestros corazones y no lo hemos logrado superar. ¿Cuántas y cuántas historias no hemos conocido? ¿Cuántas no estamos viviendo ustedes? ¿Cuántas historias no están viviendo de cosas que seguro a la luz de la doctrina espírita ya la pueden interpretar de otra manera? Ya ven los ejemplos en la vida diaria, entre sus familias, entre sus conocidos, y dicen, yo creo que aquí está pasando esto, ¿no? Que ya con esta luz analizamos las cosas de forma diferente y llegan unas comprensiones y unas reflexiones inauditas. Entonces, en ese sentido va esta reflexión de Policarpo, que dice, somos realmente eso ahorita. Todavía no, recordando que la colonia espiritual Redención es precisamente para seres que van a regresar, preparar personas que van a regresar a la carne, que van a reencarnar. No es una ciudad de así de altos niveles espirituales para espíritus puros, pues no lo es, ¿no? Entonces, pues aquí todos somos lobos vestidos de cordero. Estamos aprendiendo a ser corderos apenas, ¿no? Y de este modo, como de otros reductos de resarcimiento, parten diariamente millares de viajeros llevando las marcas de sus compromisos con la vida incesante. Otros llegan desolados cargando dolores bajo flagelaciones indescriptibles. Algunos se marchan temblorosos ante la expectativa feliz. Otros retornan desesperados como náufragos recogiendo en los escollos de la insensatez, en el mar proceloso de los desequilibrios. Varios de ellos, una vez sometidos al fardo material, quebrantan los lazos de la santificante comprensión y vuelven a esclavizarse a los afectos ilícitos, entregados a los brazos fantásticos de Moloch destructor, junto al que se complacen enloquecidos. Se aficionan por falta de vigilancia antiguos cariños de desastrosos avatares, seducidos por el contacto con entidades malévolas e irresponsables para despertar más tarde entre la insania y el salvajismo, postergando indefinidamente el proceso de sublimación. O sea, aquí nos habla de todos los que llegan y pasan por la ciudad, ¿no? Que llegan algunos después de haber vivido acá en la tierra, enloquecidos. Unos pierden la oportunidad y se van de nuevo a los umbrales, y allá están dirigidos por entes malignos que se complacen en el mal y que dirigen estas hordas de espíritus rebeldes. Y si otros llegan pues enloquecidos, no sabiendo qué fue lo que pasó, otros llegan derrotados, otros llegan tristes, otros parten de aquí a reencarnar esperando poder lograr algo de felicidad. Ese es el panorama que se está viviendo en una colonia espiritual. Atraviesan entonces acerbas expiaciones ayudados por la acción del tiempo, que a través de los milenios modifica las aristas disponiéndolos nuevamente para recomenzar exactamente en las mismas condiciones y circunstancias en que fracasaron. Y los fracasos se repiten. Eso también cuánto lo hemos visto, ¿no? Que el espíritu se prepara para reencarnar, para venir y superar esas pruebas que saben que tienen que pasar. Pero también las programaciones negativas son tan grandes que muchas personas volvemos a repetir las mismas historias. Volvemos y como en nuevas versiones de películas antiguas, como cuando hacen, mira, hicieron una nueva versión de una película. Es lo mismo, pero representado con otros actores, en otras circunstancias, en otros momentos, pero volvemos a vivir lo mismo. Que tal vez venimos esta vez a perdonar a aquel que no pudimos y realmente volvemos a cometer los mismos errores. Es tan difícil evolucionar, es tan difícil que el espíritu logre mantenerse en la virtud, en parte porque venimos sin memoria y en parte porque la densidad es mucha. Pero esa es nuestra lucha, ¿no? Por eso dice, subimos, bajamos, reencarnamos, morimos, de la cuna a la tumba, y a veces
La evolución en cada vida es muy poca. Continuamos, está un poquito largo, como les digo, primero terminamos, está un poquito largo, pero es que está lleno, me gusta cómo es que manejan ellos allá estas reflexiones. Imagínense, hablarles así de este nivel de corazón a seres que están ahí o planeando su reencarnación o que acaban de llegar. Es fuerte. Dice, nadie conseguirá burlar la ley. Ella prosigue con nosotros vibrante en su creciente afán de ayudarnos, pero también de hacer justicia. Ninguna alma será atendida en circunstancias especiales. No existen dos caminos, el de las escabrosas veredas para unos y el alfombrado de confort para otros. Todos marchamos por el mismo rumbo, construyendo el futuro con las actuaciones del presente. No hay hacia dónde retroceder. Cuando deseáramos por fin avanzar por la cima de las vicisitudes, ¿Cuándo desearemos por fin avanzar por encima de las vicisitudes? Solo Dios lo sabe. De Jesús, nuestro modelo, tenemos grandes advertencias en su testamento de luminosas enseñanzas. Guardemos en el recóndito del alma el ejemplo que marcó la historia, siendo como somos beneficiados por el color de su luz y por la compasión infatigable de su corazón. Aún escuchamos su voz de mil modos en el corazón y en la mente. Sin embargo, cansados en la apariencia, nos mantenemos a la espera de que Él vuelva a morir para animarnos al trabajo de la ascensión. ¡Qué fuerte pedradón! O sea, serio, un ser humano que estás esperando que Jesús regrese y vuelva a morir para volver a inspirarte. Y muchos esperan que sí regrese Él así con toda su gloria, ¿no? A mostrarse a los seres humanos. Pero si lo pensamos detenidamente, ¿no sería eso más contraproducente? Imagínense ustedes. Dice que estás esperando, ¿no? Que venga Jesús y de nuevo muera en la cruz para volver a inspirarte. Qué fuerte. Ay, no. Dice, será necesario entonces que el Maestro descienda nuevamente junto a los hombres, presentándose con la indumentaria carnal, para volver a recorrer el Vía Crucis. No, hermanos míos, no es necesario. Recordemos que el Señor jamás se apartó de nosotros. Su enseñanza es la luz de nuestro camino, aumentando nuestras responsabilidades, principalmente cuando comulgamos con algún ideal de fe en los diversos caminos del cristianismo. El mensaje del Cristo permanece repitiendo incesantemente: buscad y encontraréis. ¿Qué más deseamos? La buena nueva no es apenas una noticia más en la historia universal, pertenece a una historia que es mucho más importante que la historia de los tiempos. Aparte de una noticia lección para nuestro despertar, es igualmente una senda libertadora, y en eso difiere de todos los mensajes recibidos en el mundo. Invita al hombre a elevarse, a sacudirse el polvo de la comodidad, a reunir las herramientas para el trabajo y a partir resuelto. Antes de la llegada del Maestro creíamos en el arrepentimiento inoperante y en la compra de los favores celestes por medio de las ofrendas y sacrificios que respondían a nuestra condición de espíritus infelices que se complacían en la ignorancia y la estimulaban. Con Jesús aprendimos que el sacrificio que más agrada a Dios es el de la propia inmolación a través de la renuncia personal y de la lucha iluminativa en favor de todos. Qué importante, ¿no? Dar ese saltito de ser aquel espíritu primitivo que hacía ofrendas en altares, mataba animales o ofrendas de cualquier tipo, se sacrificaba a sí mismo. No es nuestra clase de sacrificio lo que quiere Dios. Quiere que sacrifiques tus malas inclinaciones, las cosas que te hacen mal, y que vivas en la virtud. Ese es el sacrificio que agrada a Dios. La búsqueda a que hace referencia el Evangelio no se refiere a la búsqueda ociosa, sino a la que representa una vehemente invitación al trabajo. Quien se yerga resueltamente enfrente a los fantasmas que rondan en torno a sus ideales y venza todos los óbices, tendrá un triunfo seguro. Guardemos así en el espíritu entusiasta el deseo de buscar la vida superior, venciendo los obstáculos del yo enfermizo, y ciertamente la vida mayor será encontrada. Venciendo los obstáculos del yo enfermizo. Qué profundo. Y ciertamente la vida mayor será encontrada, favoreciéndonos con la paz de los justos y la felicidad de los electos. Ese fue su discurso. Continúa un poco más, pero vamos a dejarlo hasta ahí porque las pedradas están fuertes.
Es fuerte, pero me encanta, ¿no? Es extraordinario, es simplemente y sencillamente extraordinario. El nivel de disertación, el nivel de reflexión de los espíritus ahí presentes. Al grado que muchos de los que están ahí, de los que estaban ahí escuchándolo, pues estaban con las lágrimas, ¿no? Sin poder contener eso. Entre el sentimiento de lo que dejé de hacer en la tierra, lo que me espera ahora que regrese, las deudas que traigo. Muchos ahí ya están estudiando y ya saben las deudas que traen y los compromisos que traen con otras personas. Entonces todas estas palabras les llegan si a nosotros nos llegan, ¿no? En lo profundo. Entonces, por eso les digo, muy diferente los servicios que se dan en los templos allá, en las colonias espirituales, con reflexiones bastante fuertes, de semejante nivel. Y mucha enseñanza también que nos deja a nosotros esta lectura. Como siempre, con los libros espíritas así sucede. Y bueno, vamos a dejarle aquí por hoy, para no extendernos demasiado, porque han sido muchas las reflexiones de este día y no hay que atiborrar también demasiado, no hay que agobiar demasiado la mente y el espíritu. De repente son demasiadas cosas en que pensar, ¿no? Mejor ya continuaremos otro día en otro video, y no me resta más que agradecerles por su compañía como siempre, y nos vemos en el próximo video.